Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en el verano de 2024 como el fichaje más esperado de la última década, el mejor jugador joven del mundo, el heredero de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi según muchos, el hombre que iba a dominar el fútbol durante los próximos 15 años. Y con la selección francesa, el argumento era todavía más seductor. Mbappé liderando a Les Bleus hacia una era de dominio total, replicando lo que Zidane hizo en 1998, lo que el equipo dorado de 2018 comenzó a construir. Sin embargo, algo está fallando. No en el Mbappé de club necesariamente, sino en el Mbappé de selección. En el Mbappé que Francia necesita para volver a ser campeona del mundo. Y nadie en el fútbol francés parece dispuesto a decirlo con claridad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender el problema hay que entender primero la grandeza real de Mbappé. Nacido el 20 de diciembre de 1998 en Bondy, un suburbio al norte de París, Kylian Mbappé debutó profesionalmente con el AS Mónaco en 2015 con apenas 16 años. En la temporada 2016-17, con 18 años, fue pieza clave en el Mónaco que eliminó al Manchester City y al Borussia Dortmund en la Champions League y llegó a semifinales. Ese verano, el Paris Saint-Germain lo fichó en lo que se convirtió en uno de los traspasos más caros de la historia del fútbol. Con el PSG ganó 7 títulos de Ligue 1 consecutivos y se convirtió en el máximo goleador histórico del club, superando los registros de Edinson Cavani con 256 goles en todas las competiciones. Con la selección francesa, Mbappé ganó el Mundial de Rusia 2018 con apenas 19 años, siendo el segundo jugador más joven en marcar en una final mundialista después de Pelé. En Qatar 2022, aunque Francia perdió la final ante Argentina en penales, Mbappé marcó un hat-trick en esa final, algo que no ocurría desde Geoff Hurst en 1966. Sus 3 goles en un partido de final de Copa del Mundo son un hito que habla de un jugador excepcional. Terminó el torneo con 8 goles, siendo el bota de oro del Mundial. Estos son números de leyenda, nadie puede quitarle eso. Pero los mundiales no los gana un jugador solo, los gana un equipo. Y aquí es donde la historia de Mbappé con Francia empieza a complicarse de maneras que van más allá de lo estadístico. Francia ganó el Mundial de 2018 con un Mbappé de 19 años que formaba parte de un colectivo perfectamente engranado. Antoine Griezmann construía el juego, N'Golo Kanté era el muro del mediocampo, Paul Pogba conectaba los sectores y Mbappé explotaba en velocidad por las bandas aprovechando los espacios que todos esos jugadores creaban. Era un equipo de 11. Mbappé era una pieza, aunque una pieza extraordinaria. Lo que ha ocurrido progresivamente desde entonces es que la selección francesa ha ido girando cada vez más hacia Mbappé como único eje, no porque los demás jugadores hayan desaparecido, sino porque la narrativa mediática, las expectativas del público y las propias decisiones tácticas han convertido a Mbappé en el alfa y el omega del Les Bleus. Y eso, lejos de potenciarlo, lo ha presionado de maneras que se traducen en actuaciones irregulares en los momentos más importantes. La Eurocopa 2024 celebrada en Alemania fue el ejemplo más claro de esta crisis silenciosa. Francia llegó al torneo como una de las grandes favoritas, con Mbappé en forma, habiendo terminado su etapa en el PSG como máximo goleador de la Ligue 1. Pero durante el torneo, algo no funcionó. Mbappé se fracturó la nariz en el primer partido ante Austria y tuvo que jugar con una máscara protectora. Eso explicaba parte de sus limitaciones físicas. Pero incluso cuando las molestias físicas menguaron, el rendimiento colectivo del equipo fue gris, funcional pero nunca brillante. Francia llegó a semifinales sin ganar un solo partido en los 90 minutos durante la fase de eliminación directa. Ganaron a Bélgica con un gol en propia puerta. Eliminaron a Portugal en penales. Cayeron ante España en semifinales con una actuación anémica. Mbappé terminó la Eurocopa 2024 con 0 goles desde el juego. Su único tanto fue de penalti. En un torneo que duró 5 partidos para Francia, el mejor jugador del mundo según muchos rankings no fue capaz de marcar un solo gol desde el juego. Y lo más llamativo no fue eso, sino la razón estructural detrás de ese rendimiento. Francia había dejado de ser un equipo para convertirse en una plataforma de lanzamiento de Mbappé. Y cuando Mbappé no funcionaba, no había sistema alternativo, no había plan B, no había líderes secundarios capaces de tomar las riendas. Antoine Griezmann, campeón del mundo en 2018 y finalista en 2022, llegó a la Eurocopa 2024 en un momento dulce de su carrera con el Atlético de Madrid. Sin embargo, su rol en el equipo había cambiado. Estaba más atrás, más sacrificado, como una pieza de trabajo sucio que permitiera a Mbappé brillar arriba. Griezmann nunca se quejó públicamente, pero las imágenes de un jugador de su nivel corriendo al espacio solo para crear carriles para otro lo decían todo.
El fútbol colectivo requiere que los grandes jugadores se sacrifiquen por el equipo, pero hay una diferencia entre sacrificio táctico inteligente y subordinación total de un esquema a la estrella principal. Ahora bien, ¿es culpa de Mbappé? Esa es la pregunta que hay que hacerse con honestidad. Y la respuesta es, en parte sí, en parte no. Mbappé no diseña los esquemas tácticos de la selección, no decide quién juega ni en qué posición. Eso es responsabilidad del cuerpo técnico. Pero Mbappé sí tiene responsabilidad en cómo gestiona su rol dentro del vestuario, cómo se relaciona con sus compañeros, cómo asume o no el liderazgo colectivo que se espera de él. Y en ese aspecto han surgido señales preocupantes que el ecosistema mediático francés ha preferido minimizar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Las informaciones que salieron durante la Eurocopa sobre tensiones dentro del vestuario francés apuntaban a un grupo dividido, con una estructura de poder desequilibrada. Jugadores que sentían que sus movimientos estaban subordinados a los de Mbappé. Un ambiente donde la crítica interna era difícil porque cuestionar al capitán implicaba exponerse al escrutinio público. Esto no es nuevo en los vestuarios de grandes selecciones, pero en el caso de Francia, que tiene una historia reciente de crisis de vestuario, recordemos el motín de Gnisna en el Mundial de Sudáfrica 2010, cualquier señal de fractura interna debe tomarse en serio. El traslado al Real Madrid en el verano de 2024 debería haber sido el catalizador perfecto para la evolución de Mbappé como jugador y como líder. El Real Madrid es una institución que ha formado capitanes, que tiene una cultura de vestuario donde las estrellas aprenden a coexistir, donde el colectivo ha prevalecido siempre por encima del individuo. En el Madrid de Carlo Ancelotti, Mbappé debería haber aprendido a jugar en un sistema donde Vinicius, Bellingham, Valverde y Rodrigo también exigen protagonismo. Y esa dinámica, bien gestionada, debería haber hecho de Mbappé un jugador más completo para la selección. Sin embargo, la primera temporada de Mbappé en el Real Madrid fue irregular. Marcó 33 goles en todas las competiciones en su debut con el club blanco, una cifra respetable. Pero el equipo no llegó a la final de la Champions League, cayendo ante el Borussia Dortmund en semifinales, en una eliminatoria donde Mbappé no estuvo a la altura de las circunstancias en los momentos decisivos. En la temporada 2024-25 sus números mejoraron y el Real Madrid avanzó más en la competición europea, pero las dudas sobre si Mbappé es el tipo de jugador que eleva a su equipo en los partidos más importantes siguieron siendo un tema de debate entre los analistas más rigurosos. Lo que esto significa para Francia de cara al Mundial de 2026 es una pregunta urgente. La selección tendrá en ese torneo una generación de jugadores de enorme calidad. Aurélien Tchouaméni, uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo en el Real Madrid. Eduardo Camavinga, un centrocampista completo con capacidad de adaptación táctica. Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán que fue determinante en la Eurocopa 2024 y que tiene un perfil físico diferente al de Mbappé. Bradley Barcola, extremo del PSG que explotó en la temporada 2024 con 24 goles en Ligue 1. Francia tiene jugadores. Lo que necesita es una idea de equipo que no dependa de si Mbappé está en modo galáctico o no. El problema de fondo con Mbappé y la selección francesa es uno de identidad táctica. Didier Deschamps, el seleccionador que llevó a Francia al título en 2018 y a la final en 2022, construyó equipos compactos, difíciles de batir, con transiciones rápidas y eficacia clínica. Cuando Mbappé funcionaba en ese sistema era devastador, pero cuando el sistema empezó a adaptarse a Mbappé, en lugar de ser Mbappé el que se adaptaba al sistema, el equilibrio se rompió. Un equipo que en 2018 ganaba con recursos colectivos empezó a aparecer en 2024, un equipo que esperaba el milagro individual. El éxito de Francia en el Mundial 2026 depende de una transición crítica. Pasar de un modelo centrado exclusivamente en Mbappé a un sistema colectivo sólido. La fragilidad en torneos recientes evidencia que la dependencia total de una estrella individual, por excepcional que sea, limita las respuestas del equipo ante las adversidades. Al igual que los grandes conjuntos de la historia, Les Bleus deben integrar el talento de Mbappé dentro de una estructura donde jugadores como Tchouaméni, Camavinga o Barcola asuman protagonismo. Francia no necesita que Mbappé sea el único recurso, sino que sea la punta de una lanza robusta, asegurando que el equipo sea capaz de ganar incluso en las noches donde su figura no brille. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.